Entonces, para esta parte que se llama la interfase, vamos a tener primero una fase G1 donde la célula va a crecer, es decir, una célula nueva, ¿cierto? Va a entrar en un proceso de crecimiento hasta llegar a su vida adulta como célula. Cuando ya crezca, puede entrar a una fase G0, ¿sí? En esa fase G0, la célula deja de dividirse, deja de crecer y puede quedar ahí durante mucho tiempo. ¿Alguien me podría decir de las células que nosotros tenemos en el cuerpo, cuáles se encontrarían en G0 que vimos el semestre, el periodo pasado, perdón? A ver, miramos acá, ¿qué nos dicen nuestros amigos? La piel, ¿por qué? Sí, no y por qué. ¿Cuál otra? Hay uno que ya no se divide más. ¿Listo? Hay una que ya no se divide más. ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes? Las células sexuales no hacen mitosis, hacen meiosis. Y si se dividen todo el tiempo. Nosotros, los hombres, hasta el final de nuestros días, vamos a producir células sexuales. Las mujeres tendrán una etapa que se llama la menopausia y ahí dejarán de producir células sexuales, pero las seguimos produciendo. Hay unas células, hermano, donde tienen un daño, ya no se pueden reparar, se llaman las neuronas, sistema nervioso, los nervios. Por eso una persona si tiene un accidente en su columna vertebral puede quedar parapléjica o cuadrapléjica, ¿no? Porque las células del sistema nervioso central que llamamos las neuronas, ¿cierto? Entran en esta fase G sub 0 y en esta fase G0 eh, pues ya quedan ahí quieticas y no se vuelven a dividir. Es por eso que resulta muy importante que protejamos o que cuidemos nuestro sistema nervioso también, ¿no? Porque estas células ya no se van a dividir más, ¿sí? Entonces no va a haber un proceso de regeneración. Entonces, acá con esto también hay que ver que ustedes reconozcan, ¿cierto? Este cuidado, estas formas de cuidado, porque no estamos hablando solo de reproducción de tipo sexual como la importante, sino más bien la mitosis va a ser un proceso importante porque es el que nos va a regenerar, ¿sí? El cuerpo, las células, todo lo que estamos teniendo ahí es lo que nos va a regenerar, ¿sí? Entonces, si no logramos regenerar esta parte o estas partes del cuerpo, sencillamente ya no se puede recuperar nada, nada, ¿listo? Hasta ahí bien, amigos míos. Listo. Entonces, digamos que las células, digamos, ahorita nos decía ahorita en la piel, sí, en la piel también pasa lo mismo, y al igual que todos los tejidos, y es cuando no se necesita ni crecer, ni repararse, ni nada, y ya todas las células están como en plenitud. Por ejemplo, si nosotros estamos ahí con nuestra piel normalita, etcétera, ¿cierto?
pero tenemos una cortada, ahí sí pasan de fase 0 y entraría en esta fase S. ¿Por qué? Porque ya habría un estímulo para que estas células empezaran a crecer y a dividirse finalmente, ¿listo? Entonces vamos a tener que en esta fase de S o de síntesis empieza a haber una duplicación del ADN, se empieza a copiar fuertemente el ADN. ¿Qué quiere decir eso? Que va a entrar a funcionar un organelo celular, va a copiar esa información del núcleo, donde está la ADN, y luego va a producir una serie de sustancias que se necesitan, ¿cierto? Como duplicar el material genético, crear otros organelos celulares, para que se pueda reproducir la célula. ¿Cuál será, que ya lo habíamos mencionado incluso, cuál era ese organelo celular importante que está ahí, que ayuda a copiar este material genético? ¿Cuál era? Muy bien, Camila, los ribosomas, ¿sí o no? Ahí Juan Diego también. Nunca se les va a olvidar eso, ¿listo? Los ribosomas. Los ribosomas son los que van a hacer eh, este proceso de copiar un montón de material genético que vamos a tener en nuestro cuerpo, ¿listo? Bien, ahora, en esta fase S, pues evidentemente las células ya va a estar muy grande, porque como está produciendo un montón de cosas, ¿sí? Como está produciendo un montón de cosas, entonces su tamaño va a aumentar notoriamente, ¿listo? Luego entrará en una fase que se llama la fase G2, ¿sí? Y en esta fase G2 hay un crecimiento de la célula, ¿sí? Un crecimiento, porque ya se está preparando para la división al final, antes de entrar a la fase de la mitosis, ¿listo? Entonces empieza un proceso de reparación, perdón, de preparación donde empieza el citoesqueleto a ya marcarse muy bien, donde ya empieza a dividirse poco a poco o bueno, a desaparecer el núcleo, la membrana nuclear empieza a desaparecer porque, eh, como veremos ahorita en la mitosis, los cromosomas se mueven libremente por por la célula hasta lograr la división. ¿Listo? Bien. Entonces, importante de esto que estoy explicando, todo este proceso que estamos viendo en pantalla se llama el ciclo celular, pero las fases que les acabo de explicar de acá hasta acá, ¿cierto? O sea, la fase G1, la fase G0, también incluye la fase S, la fase G2, eh, estas son o pertenecen más bien a una fase que se llama la interfase y es la preparación de la división celular, ¿listo? Bueno, a menos que se encuentre en la fase G0, si se encuentra en la fase G0, pues ya no se va a dividir más, ¿listo? Bien, y luego entrará a la fase de mitosis, ¿listo? Allí en la mitosis se dará ahí sí el proceso de división celular. Entonces, ahí pasaremos por la profase, metafase, anafase, telofase, y cuando se dividen totalmente, como acá, que salen dos células, miren, la vamos a llamar citoquinesis o citocinesis. Y vuelve a empezar cada una de estas dos células nuevas, que recuerden que en la mitosis son totalmente iguales a la original, a la primera, van a seguir dividiéndose. ¿Listo? Van a seguir dividiéndose. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta.
¿Preguntas hasta el momento? ¿O queda todo claro? Bueno, me pregunta acá Camila, profe, ¿puede ser interrumpido el ciclo? Sí, digamos que nosotros ahorita más adelante vamos a ver el problema del cáncer también, que no es una interrupción del ciclo, pero sí es una aceleración del mismo. Cuando se interrumpe el ciclo, Cami, es cuando se entra en esta fase. Ven y la pongo en otro color. Cuando se entra en esta fase, que es la fase cero, entonces acá nos están diciendo que hace que las células se salga del ciclo como tal, ¿cierto? Y deja de dividirse, como nuestras neuronas. ¿Sí? Estas dejan de dividirse ahí para poder mm, crear otros tipos de células, ¿sí? O bueno, pues estas células del mismo tipo, pero más, en mayor cantidad. Entonces, cuando se entra en esta fase cero, pues lo que estamos teniendo realmente es eh, una célula que está dejando, queda aquí cortado el ciclo, ¿cierto? Ahí. Pero, dependiendo la célula, puede volver a reactivar este proceso. O sea, imagínense que, ¿qué pasaría si nosotros o nuestras células dejaran de hacer en su totalidad ese proceso? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Bueno, acá Camilo nos va a decir algo. Listo, no cicatrizaríamos. ¿Y eso qué implicaría? Si tenemos una herida, ¿no? Bueno, Camilo nos dice que nuestro cuerpo dejaría de funcionar también. Carrillo nos dice, profe, cuando tengamos una herida no cicatriza, se generaría, me imagino, dice acá Camila, una desregeneración de los tejidos del cuerpo, lo que implica dejarnos expuestos a posibles bacterias. Bueno, puede pasar porque no crearíamos ninguna célula, ¿cierto? Y las células del tejido inmunológico o de defensa, pues nos sirven demasiado, ¿no? Ya no tendríamos regeneración. Entonces miren que podrían suceder muchas cosas complicadas si no tenemos mitosis. Por ejemplo, imagínense usted que no pudiéramos hacer mitosis y nos fracturáramos un hueso. Sería un hueso que nunca se recuperaría y lo tendríamos fracturado siempre, ¿sí? Imagínese que no hiciéramos mitosis, entonces una herida que usted se hiciera en la boca nunca le cicatrizaría, ¿cierto? Y la tendría para toda su vida. Entonces, si nosotros nos curamos, es gracias a este proceso. ¿Listo? Si la mitosis llegara a interrumpirse, detiene el proceso, no se concentran los cromosomas y no hay reproducción celular. Sí, lo que estoy hablando en este momento, ¿sí o no? Pero entonces lo vamos a ver un poco más aplicado. Entonces, si no hicieran nuestras células mitosis tampoco, nos crecería pelo, ¿sí? No podríamos tener pelo. Y la piel sería, eh, digamos que se vería muy afectada porque los ácaros ya empezarían a comérsela como tal. Recuerda que los ácaros que nosotros tenemos en la piel no los vemos, pero se comen nuestra piel muerta, ¿sí? Y esa piel muerta es un resultado también de la mitosis, de unas células viejas que ya van muriendo en nuestra piel
y los ácaros se la comen. Bueno, dice acá, nuestros tejidos se ven muy afectados y se empiezan a deteriorar, sí, listo. Entonces, miren que este proceso, nosotros a veces creemos que cuando hablamos de reproducción, la más importante es la reproducción sexual. Es importantísimo y tiene unas funciones específicas, pero la mitosis es realmente muchísimo más importante en la medida que es la que nos permite prácticamente vivir y ser como somos, ¿sí? Entonces la mitosis va a ser fundamental para que nosotros entendamos por qué crecemos, ¿cierto? También por qué engordamos, por qué no, porque nos recuperamos de alguna herida, ¿cierto? Porque nos crece el pelo. Todo eso eh, hace parte de entender la mitosis también. Son células que están creciendo. Y no solo en nosotros, digamos, por ejemplo, en una planta, cuando nosotros nos ponían el clásico ejemplo en primaria de poner un frijolito en algodón con agua, ¿cierto? Y este empezaba a crecer, pues lo que nos estaban mostrando ahí era realmente un proceso de crecimiento celular y es lo que estamos viendo en la pantalla, pero con plantas. Las plantas también hacen mitosis en todo su cuerpo como nosotros, ¿cierto? Es más, las plantas lo hacen mucho mejor, ya más adelante veremos cómo es que las plantas tienen un tipo de reproducción sexual perfecto, donde algunos fragmentos de las plantas se puede conseguir otra planta adulta, ¿cierto? Como un clon. Y veremos, pues, ventajas y desventajas del mismo. ¿Qué pasa si un humano, las células no hacen mitosis, un proceso medio como para ayudar a este humano? Bueno, pues todas las células hacen mitosis, o sea, digamos, es un hecho y no se ha conocido el primer humano donde no le hagan. De pronto que tenga un proceso más lento y demorado puede ser, pero pues no se ha conocido un ser vivo que no se reproduzca por sí mismo, por lo menos sus células, ¿sí? Eh, entonces, lo que hay que hacer es mirar cómo es que se puede fortalecer este proceso de mitosis. Toca ver cuál es el problema, si es un problema genético, si es un problema de vitaminas, de nutrientes, etcétera, sí. O sea, tocaría ver. Las personas que tienen el síndrome de huesos de cristal tienen problemas de mitosis. Hay un problema en la mitosis, sí, pero es un problema en producir también una vitamina que se llama la vitamina E, que es una vitamina que fortalece mucho los huesos, ¿no? Fortalece demasiado los huesos. Entonces, eh, ahí hay un grave y gravísimo problema con esto. Y entonces la persona se ve muy vulnerable porque como no tiene tanto calcio, no produce vitamina E, entonces los huesos son muy frágiles. Y también genera finalmente un proceso de mitosis. Entonces, digamos acá, ustedes me responderán, en esta fase del ciclo celular, las personas con huesos de cristal, que son personas que tienen los huesos muy débiles y pueden tener una fractura en cualquier momento, eh, ¿dónde se presentará principalmente el daño? ¿En qué parte de esta fase donde se presentará principalmente el daño en las personas con huesos de cristal? ¿No? ¿Ninguno? No, 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 no me están entendiendo. En esta imagen que ven en pantalla, ¿en qué fase? En la fase G1, en la fase S, en la fase G2, o en la mitosis para las personas con huesos de cristal, o bueno, en la fase cero, eh, donde se presentará el problema y por qué. Recuerde que lo importante no es solo decir qué, sino el por qué.
¿No? Listo, bien. Entonces el principal problema pueden ser dos. Uno que nos dice en este momento López, ¿cierto? Que puede ser en la fase sub-cero, pueden ser células que ya no se van a dividir. Entonces hay un problema donde los huesos entran en esta fase y no hay nada que genere que entren en la fase S, ¿cierto? El otro problema puede ser que se produzcan células porque las personas con huesos de cristal sí logran recuperarse de las fracturas, pero estas no tienen la capacidad de sostenerse todo el tiempo juntas. Puede ser en la fase S, donde hablamos de síntesis. Entonces, si la célula no tiene el insumo de calcio para producir huesos o de vitamina E para lo mismo, eh, no va a producir todas las sustancias que necesita para hacer una célula fuerte, ¿no? Entonces, muy bien, acá, digamos, si hay un daño genético también, algo pasó en la célula, casi siempre va a ser en la fase S. En la mitosis no, pues, no necesariamente ocurre el daño porque acá ya es el insumo y lo que hace la célula es dividirse y ya, ¿sí? Aunque obviamente se pueden presentar daños allí, ¿listo? Listo, amigos, hasta ahí alguna pregunta. Listo, acá López nos dice, profe, y en el caso de los diabéticos, es Camila, perdón. En el caso de los diabéticos he escuchado que es peligroso que se corten ya que la regeneración de su piel es muy corta. Lo que pasa es que las personas diabéticas tienen un problema y es el control del azúcar. Recuerda que la, la glucosa es la energía del cuerpo, entonces si está descontrolada, ¿cierto? Pues no va a tener, eh, digamos que una función importante en el cuerpo. Ese es el problema de las personas diabéticas. La mayoría de este azúcar que tienen se va a volver grasa, se acumula y se vuelve grasa. Entonces, digamos que hay que tener sí, mucho cuidado. Por eso es que se hace lento ese momento porque la glucosa no está llegando. Recuerden que la mitocondria también es muy importante porque la mitocondria es la que eh, permite obtener el ATP. Y si no hay ATP, pues sencillamente no hay energía. Y si no hay energía, no hay división. Entonces, cuando queda toda esta glucosa en el sistema circulatorio y no entra a las células, pues ahí hay un problema grave, ¿sí? Y esa es la diabetes. La diabetes es un problema no solo de la glucosa como tal, sino también de las grasas, ¿sí? Porque las grasas también es energía. Y es más, produce más ATP que la misma glucosa, ¿sí? Pero es más difícil de degradarla, ¿m? Por la respiración. Entonces, digamos que en el proceso del ciclo también entraría pues desde la primera fase de G1 de crecimiento, las células no van a poder hacer ningún proceso porque la cantidad de azúcar en el cuerpo es buena, pero no al interior de las células. Al interior o sea, se está quedando afuera el azúcar y no donde debe quedarse. Entonces, por eso a las personas diabéticas les toca inyectarse insulina porque la insulina es una hormona que va a generar que el azúcar, que la glucosa como tal, se entre al cuerpo, ¿sí? Listo. Bien, hasta ahí. Bueno, ahora vamos a entrar ya como tal a explicar profundamente qué es ese proceso tan extraño que llamamos la mitosis, ¿cierto? Uf, la eutanasia corta alguna de estas funciones, pues todas, porque la eutanasia es matar.
a una persona, pues con su consentimiento. Cuando una persona quiere morir y legalmente lo puede hacer en un hospital, le ponen una inyección en la eutanasia. Entonces ya dejaría de ser un ser, bueno, ya dejaría de vivir como tal y sus células, eh, en unas células, o todas las células de su cuerpo ya dejarían de tener procesos metabólicos y por tanto morirían todas. Ya no existiría el ciclo, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona dice, Nemo? No, pues sí, pero pues se corta algunas primeras funciones. Claro, cuando pasa la eutanasia es un problema. Lo que pasa es que, bueno, vamos a verlo de la siguiente manera. Esto que nosotros estamos viendo acá es el proceso de una célula. Pero chicos, esto está conectado con todas las células del cuerpo. Entonces, recuerden, nosotros tenemos ADN, de ese ADN, ¿cierto? Se producen proteínas que pueden formar organelos celulares y finalmente forman células. Cuando las células se unen, forman tejidos. Las células eucariotas, estoy hablando de nosotros. Cuando las células se unen, forman tejidos. Cuando estos tejidos se unen unos a otros, forman órganos, ¿sí? Cuando estos órganos se relacionan con otros órganos del mismo tipo, parecido, forman sistemas. Y cuando los sistemas se relacionan entre sí, forman seres vivos. Cuando los seres vivos del mismo tipo se relacionan con seres vivos del mismo tipo, se llama población. Cuando las poblaciones se unen, varias distintas poblaciones de especies se unen, forman comunidades. Y si las comunidades empiezan a interactuar con algo que llamamos el biotopo, ¿cierto? Que ya saben ustedes qué es el biotopo, le vamos a llamar ecosistemas. Y los ecosistemas, a escala planetaria, ¿cierto? Los ecosistemas a escala planetaria se van a relacionar por el aire, el viento, etcétera, un montón de características ahí, van a formar los biomas. ¿Listo? Y cuando estos biomas se complementan con todo, vamos a tener que existe ahí la biosfera, ¿cierto? Todo esto que estamos interactuando allí, donde pueden mantenerse los seres vivos, es la biosfera. Y así con todo el planeta. Entonces miren que estoy partiendo del ADN, entonces digamos que yo puedo decir también, eh, incluso los átomos vienen de las supernovas, que son estrellas que explotaron y viajaron sus átomos, y eso dio origen posteriormente, muchos años después, al ADN, y acá estamos. Entonces miren que es un proceso, eh, que es muy complejo y permite muchas estructuras. Entonces, cuando Nemo me pregunta si con la eutanasia se cortan algunas de estas funciones, claro, de todo. Digamos, con la eutanasia se corta un proceso, pero no la materia no muere ahí, sino que eso va a permitir que otros seres vivos sigan haciendo el proceso. Ahora, hay algo muy interesante, hay algo muy, 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 muy interesante, y es que nosotros, después de muertos, algunas células, todavía con la glucosa que nos queda en el cuerpo, intentan seguir viviendo. Como la piel, hay personas que cuando mueren las entierran, eh, y bueno, siguen, sigue creciendo su cabello, ¿cierto? Sigue creciendo su cabello. Entonces, digamos que eso es como muy interesante también. Y ahí, bueno, acá Padilla, la firma, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí toca mirar, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Hay personas que hacen este proceso, ¿cierto? Y en este proceso, pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Las uñas siguen creciendo, ¿cierto? Después de muertos. En algunas personas sí.
Eh, yo diría que en la mayoría, durante un buen tiempo, siguen creciendo estas células de la piel y entonces las uñas siguen creciendo. O sea, todo lo que son derivados de la piel, como las uñas, el pelo, si nosotros miramos de pronto en algunos animales, puede ser que sigan creciendo las pezuñas, ¿cierto? Que sigan creciendo los cuernos, que también son derivados de la piel. Entonces ahí tocaría mirar qué es lo que puede suceder. Además que, bueno, las células de la piel no son tan complejas, obviamente tienen una complejidad, pero no son tan complejas tal vez como otros tipos de células, ¿sí? Ya sabemos que las neuronas ya se van a degradar. Eso pondría en problemas, digamos, todas las teorías que hablan de zombies, ¿no? Porque los zombies, ¿cómo haría un zombie para mantener su sistema nervioso, para caminar y moverse como se mueven? Ya que el sistema nervioso se degrada muy rápido y no hace mitosis, ¿sí? Entonces miren ahí que si existieran hipotéticamente los zombies, rápidamente dejarían de existir porque no se podrían mantener por su sistema nervioso. Bueno, chicos, se va a cortar, entonces apenas se corte nos volvemos a conectar, ¿listo? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la mitosis? ¿No? ¿Nada?